Seguimos en la mesa hoy con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Florencia Pereira y Pablo Anzalone. Bueno, vamos al segundo tema que teníamos planteado para hoy. Ya lo comentábamos más temprano, al comienzo del programa. En lo que va del año, 20 personas fallecieron en siniestros de tránsitos ocurridos en rutas nacionales. Según informó Policía Caminera, la falta de atención a las señales básicas fue la principal causa de los accidentes mortales. Por otro lado, pero vinculado con este tema, desde el 9 de enero se comenzó a controlar la normativa de alcohol cero para conductores de todo tipo de vehículos. Según informó el diario El Observador, de estos controles surgió que 15 conductores fueron sancionados por manejar con menos de 0,3 gramos de alcohol en sangre, algo que no les hubiera ocurrido con la legislación vigente hasta el año pasado. En tanto, 109 de las inspecciones arrojan resultados de alcohol iguales o mayores a 0,3. Leonardo, ¿a ti te interesaba en particular abordar este tema? Comenzamos contigo. Sí, naturalmente me interesaba porque estoy en contra de la ley. Me parece que hace un diagnóstico equivocado del problema y pone un nuevo obstáculo a los conductores en donde me parece que no está el eje del problema. Y para eso basta con contar con la experiencia internacional, es decir, en la región solo Brasil tiene este régimen de tolerancia cero, y en Europa está Rumania, la República Checa y Hungría. Después, prácticamente todos los países tienen una oscilación entre el 0,2 al 0,5 de tolerancia, en donde naturalmente, reconocen estos países un tema cultural, que es que en determinados niveles bajos de alcohol en sangre parecen ser tolerables en ese sentido. Yo creo que esta norma además de que el único argumento que uno ve en el mensaje diciendo de que bueno, que como hay un 90% de la población que estaría apoyando esto, parecería ser razonable llevarlo al cero, y con eso se evitarían más accidentes. Y yo creo que eso es absolutamente un error. Primero que nada, porque el 90% apoye algo no quiere decir que la medida como política pública sea la correcta. Y segundo, que está demostrado que no es la solución a los problemas de siniestralidad fatal en el tránsito. Uh-huh. Claramente los problemas van por otro lado, problemas de señalización, problemas de atención, mal estado de las rutas, pésimo estado de las rutas, algunas de ellas, problemas de señalización en los carteles de pares en rutas nacionales, etcétera, etcétera. Me parece que esta ley, reitero, a mi juicio lo que hace es desconocer una realidad, y es que de pronto una persona que toma una copa de vino, después a las pocas horas sale a manejar y sin que eso tenga ningún riesgo, porque no lo tenía antes tampoco, pueda ser sancionada de la manera grave con la cual lo es. Poca discusión de la ley. Todos los partidos votaron, muchos legisladores incluso hablando personalmente, me dicen, sí, no la votamos porque había mucha presión para votarla, y me parece que no ataca el problema. Pablo, ¿a vos qué te parece? No, yo creo que o no? Los datos que maneja UNICEF muestran claramente que están vinculados los problemas, o sea que el consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo en el caso de los accidentes. Por supuesto que los accidentes tienen otros factores también, nadie dice que sea el único, pero que está muy claramente demostrado la vinculación entre una cosa y otra, me parece que es indiscutible. Después, ¿cuáles son las políticas para hacer un cambio cultural en relación con eso? Yo creo que esta ley es una señal. Es una señal más en un proceso, porque ya venimos descendiendo progresivamente los niveles de alcohol aceptables. Y eso está bien. Hay que hacerlo en un proceso y hay que dar una señal clara de que... y yo creo que además ha habido resultados, no solamente los que maneja UNICEF, en el sentido de que ha habido un descenso en la cantidad de accidentes progresivamente en los últimos años, sino que además empieza a darse ese fenómeno cultural de que cuando salen en barra una gente... Bueno, el que maneja no toma, ¿no? Eso que se ha empezado a dar es parte de un cambio cultural que es imprescindible. Es la segunda causa de muerte en términos de causas externas, ¿no? Después del suicidio tenemos el tema de los accidentes como la principal causa de muerte, sobre todo más en la población joven. ¿Gonzalo? Yo particularmente estoy de acuerdo con esta ley, estoy de acuerdo que se aplique el cero, porque lamentablemente nosotros no tenemos tan metido culturalmente como en algunos países europeos, o incluso en Estados Unidos, que es mucho más alto, creo que es más de 0,5,
depende del estado, no sé qué, pero es más de 0,5. Pero me parece que nosotros culturalmente hay cosas que tenemos que tener claro. Creo que es, como dice Pablo, se ha dado en muchas reuniones, cuando uno sale, cuando uno concurre a fiestas, hay un conductor designado, que creo que eso ya es incluso un designio que se ha impuesto a través de las publicidades. Hay un conductor designado que dice, yo hoy no tomo, yo hoy salgo. Incluso hasta hace poco, para los más jóvenes, ha habido una campaña para la entrada de boliche, Free Pass, en el cual si tú llegás sin haber tomado absolutamente nada, ingresás gratis al baile. Entonces me parece que hay cosas que están en línea. Insisto, y viene enganchado también con lo anterior, creo que en políticas públicas no es claro, no hay una unificación de criterios para fiscalizar, porque la caminera puede tomar determinadas acciones, pero sin embargo cuando uno ingresa a jurisdicción departamental, ya el criterio es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los inspectores miden con la misma vara. Hay determinadas fiscalizaciones que no son necesariamente de la misma manera. Ya se sabe que algunos días no hay gente que esté fiscalizando, que no hay inspectores. Me parece que no hay un criterio claro, no hay algo muy consistente. Después, en general, no solo con la medida del alcohol, sino con los siniestros, con los incidentes de tránsito en general. Yo creo que es muy grave que al día de hoy, estando a 18 de enero, ya tengamos más de 20 fallecidos en ruta y muchos de ellos extranjeros. Eso habla que no solamente es nuestra cultura, sino que es la cultura regional, porque los que están manejando necesariamente, o la mayoría de ellos, han sido personas de la región, argentinos, brasileros, paraguayos. Es complicado. Yo creo que tiene que haber una campaña un poco más fuerte, pero no solo de nosotros, sino de la región en general, porque si hemos tenido accidentes en ruta, en épocas del año donde uno viene a descansar, donde en teoría uno está más relajado y tendería a no correr, sin embargo han habido demasiadas muertes, por lo menos a mi criterio y al criterio de las estadísticas, más de un muerto por día. Eso es muy grave. Florencia, ¿por dónde vas? Ahí con lo del alcohol cero, en realidad, creo que ahora que se dice el alcohol cero, la gente toma menos, pero no es que no tome. Es decir, en eso, y que hay una incidencia, sí, no es la única. Ahora, en esta época, me tocó andar mucho en carretera. Y dos cosas. Una es, tal como le decía Caminera, de venir tocando bocina a alguien que rebasa, donde hay doble línea amarilla continuamente, y vemos que muchos de los accidentes es porque se rebasó mal, porque en un lugar donde no se, cosas tan básicas para manejar en carretera no se tienen en cuenta. Y ahí voy a otro apunte más. Hace poco yo renové la libreta, que en realidad tuve que hacer todo el examen de vuelta. A mí nadie me preguntó, ni nadie se fijó si yo sabía manejar en carretera. Es decir, si yo sabía cómo rebasar, si yo sabía qué era lo que tenía que hacer entre determinadas señalizaciones, y creo que eso pasa en la gran mayoría de las intendencias cuando uno va a sacar la libreta. Es decir, el tema de la libreta es un gran tema. ¿A quién le damos la potestad de manejar un vehículo que puede transformarse en un arma mortal? Es decir, y la mayoría de quienes han protagonizado los accidentes, si vemos las edades, más allá de que es la principal causa de muerte en jóvenes, mucha gente grande. Es decir, gente que ya se supone maneja hace muchos años y debería saber cómo manejar, y lo vemos continuamente. Y el otro tema es el control. Es decir, me parece bárbaro que controles la alcoholemia, pero hay 1000 cosas más que no se están controlando. Veo autos sin luces, y estoy hablando de la Ruta 5. Ruta 5 que no tiene mayores problemas en cuanto a su señalización, no tiene mayores problemas en cuanto a la calidad. Que no es lo común. Bueno, pero también muchos de los accidentes que sucedieron también fueron en la ruta interbalnearia, que también es de nuestras mejores rutas en cuanto a la señalización, en cuanto a que hay dos carriles, no tenés necesidad de... Es decir, es un tema que va más allá de las rutas. Hay un tema cultural que no terminamos de entender. Hay un tema de los niños que habría que estar mucho más encima, porque son ellos los que marcan a veces a los padres que te tienen que poner el cinturón, que se tienen que poner en una sillita, que está buenísimo lo de las sillitas, pero yo les puedo decir que la mayoría de los padres no colocan bien las sillitas y no abrochan su cinturón, y lo hacen nada más ¿para qué? Para que no te multen. Entonces, si no internalizamos que realmente esas medidas son para salvar nuestra vida, y no también tenemos exámenes de manejo que vayan al meollo de la cuestión, como por ejemplo no rebasar
con línea amarilla doble, es decir, difícilmente vamos a bajar este tema de los accidentes de tránsito. Creo que lo del alcohol cero es un camino, pero me parece que faltan recorrer muchos caminos más. Yo hoy, cuando planteaba el tema temprano en el arranque del programa, preguntaba si, también hablando de educación, si a nivel de difusión, por ejemplo, se está haciendo lo suficiente, ¿no? Pensando en también la cantidad de extranjeros que se están muriendo en las rutas por accidentes de tránsito, si no deberíamos hacer más por ese lado, ¿no? De insistir en ese aspecto en particular. Pablo. Yo creo que sin duda todo lo que se haga en educación es imprescindible y es uno de los factores clave. Más allá de que tiene que haber fiscalización, y si no hay fiscalización, la educación tampoco funciona. De todas maneras, yo quería agregar otro elemento, y es que en realidad casi la mitad de las muertes son con motociclistas, ¿no? Y no solamente en las carreteras. Y eso tiene que ver también con el tema del parque automotriz y el sistema de transporte que tenemos como ciudad y como sociedad. Hemos tenido una lógica de priorizar el automóvil individual y ir generando cada vez más un parque automotor de los más altos de toda América, ¿no? Del Cono Sur, y con una lógica que complica la convivencia, complica el tránsito, enlentece, aumenta los riesgos, aumenta la contaminación. Es decir que es imprescindible pensar también una lógica global de relación de la movilidad de cada uno de nosotros con la ciudad, que no se base solo en el auto individual y que, como dice Florencia, que puede llegar a ser un arma, ¿no? Ya sea el transporte colectivo o la bicicleta o los peatones. O sea, una lógica que piense distinto, ¿no? Que no ponga solamente la velocidad del auto como el valor principal a preservar, sino que piense en otros valores y que a su vez empecemos a acostumbrarnos a que esos otros valores son preferibles a la velocidad del auto, ¿no? Como lógica global de comunidad, ¿no? Leonardo, con respecto a lo del alcohol cero, quedaste solo con los compañeros de mesa, pero... Que se pusieron a hablar de otra cosa, es decir, de los problemas de tránsito. El tema era y está bien, no los critico. Yo creo que el tema está en los 20 accidentes que habrá habido estos primeros días del año, ninguno tuvo incidencia del alcohol, sino eran otros temas. Entonces la pregunta es, ¿un organismo de política pública debe focalizar únicamente todos sus recursos de control a un tema que no es el central? ¿Tenemos tantos recursos como para hacerlo? ¿O esto es un efecto de política placebo, decir, solucione parte del problema? Y yo creo que ese es el problema. Y me parece que hay que ser políticamente incorrecto en estas cosas y plantear los temas donde están. Esta no es la solución. Es más, yo creo que es parte de un problema. Por otra parte, si pudiéramos aplicar esta medida correctamente, debiéramos tener un sistema de transporte colectivo que no lo hay. Es decir, que a determinadas horas es ineficiente. Entonces, me parece que poner la vara del problema, que puede ser un problema, pero no es el problema central. La OMS recomienda 0,5. O sea, no recomienda 0. O sea, el mundo entero está hacia un camino y nosotros vamos hacia el otro, cuando en realidad el problema nuestro de siniestralidad del tránsito no va por ahí. Va por problemas de moto. ¿Qué vamos a hacer con las políticas de importación de motos? ¿Se va a seguir haciendo así? Es decir, yo creo que eso es parte de un problema y que no se está enfocando. Gonzalo. Sí, yo agregaría algunos datos. Por ejemplo, de los 505 fallecidos del año pasado, 256 fueron en motos, que eso es un dato gravísimo. Y de los 29.600 heridos, 18.000 también fueron causantes de moto. O sea, por ese lado le doy también la derecha a Leonardo, en el sentido de que hay otros temas que son mucho más graves. Aparte, uno cuando va por la ruta, a veces el tema de la velocidad, yo creo que influye mucho más el lento que el rápido muchas veces. Uno a veces va en una velocidad normal, a los 90 o hasta 110 en las rutas en mejor estado, como está permitido, y de repente se topa con un auto que va a 50, 60 en una ruta nacional, con mala señalización, con un estado deplorable, y eso genera muchos accidentes de una manera mucho mayor que incluso el 6% que marcaron que es culpable de los accidentes en general o los que han sucedido en el 2015. Después el tema de las espirometrías positivas, datos en general, ¿no? En el 2007 daba el 26%, cuando era mucho más alta la vara, cuando era arriba del 0,5. Ahora da 6% cuando era hasta 0,3. Hay un tema cultural que cambia. Y después algunos expertos, que cuando uno se pone a leer esas cosas, cuando un experto marcaba que la diferencia entre falta administrativa y falta penal, porque ahora te agarran con algo de alcohol, te quitan la libreta, te ponen una multa que es cara,
pero es cara o depende para quién, siempre está lo relativo. Pero es una falta administrativa que recién a la tercera vez te prohíben directamente manejar. En otros países es una falta penal, directamente pasás a la justicia por estar manejando, porque se está diciendo que si uno posee alcohol en la sangre, está como que en el límite, o que conscientemente uno ingirió alcohol y después se puso a manejar y conscientemente estuvo en el límite de cometer un delito. Arturo Borges concretamente es el que ha hecho este planteo, lo hizo aquí en Entrevista con En Perspectiva, que es director del Instituto de Educación y Seguridad Vial, y él marcaba ese aspecto, ¿no? De que lo primero era que tuviera una incidencia penal. Claro, hasta qué punto en vez del 0 era más importante ponerlo como algo penal. Es penal si después de que sucedió el siniestro, pero antes, si te detienen sin haber hecho absolutamente nada, ¿es penal? No, de momento no es penal. Entonces, capaz habría que haber ido por otro lado. De todas formas, yo creo que una copa, como dicen, una copa de vino en una hora y media se te retira. Si alguien toma socialmente, en una hora y media espera o no espera, directamente hace que maneje otro y listo. Yo creo que el 0 es un tema cultural, de la misma forma que antes nos asustábamos de que qué molestia que ahora no se va a poder fumar al interior de determinados lugares públicos, y ahora es totalmente natural que hasta en muy pocas casas se puede fumar adentro. Entonces me parece que hay un tema cultural que va avanzando. Sí, ahí, Leonardo, yo creo que tenemos que hablar de alcohol cero y tenemos que hablar del resto de las políticas, porque ver solo el alcohol cero es como no estar mirando, ¿no?, de todo el bosque, pero es lo que hace solamente el árbol. Yo estoy de acuerdo con el alcohol cero, más allá de, porque lo que por lo menos uno, no tenemos un estudio sociológico, pero desde que empezó a reducirse la cantidad, comenzaron a ver esta organización de que con una fiesta se contrata una camioneta para que todos vayan y que nadie maneje. Es decir, eso antes no existía. Creo que a partir del tema de la noche de la nostalgia, ¿no?, que empezaron los controles, empezó a internalizarse esa necesidad de, no, yo no puedo manejar y tomar. Entonces, si ahora es 0, yo estoy seguro que el que se toma una copita de vino se la va a seguir tomando. Pero va a decir, la copita de vino, no voy a seguir, porque antes era 0,3 y antes era 0,5 y ahora 0, entonces ahora me tengo que cuidar más. Entonces todo lo que implique una conciencia, un autocontrol de que si voy a tomar no voy a manejar, y me tomo un taxi o me voy en ómnibus o maneja a la otra persona con la que voy o me organizo, es decir, me parece que eso es positivo. Más allá de que esto que la OMS dice 0,5, ¿cuál puede ser el efecto negativo en decirle a la gente no tomes para manejar? Es decir, un tema de que, no sé, perderán quienes venden alcohol. Es decir, me pregunto cuál podría ser el efecto negativo de esto. Yo creo que no se está viendo un detalle que no es menor. A mí no me importa si se vende más o se vende menos alcohol, no es el tema. El tema está en que si una persona tomó esa copa de vino y de pronto tiene la mala suerte de tener un accidente, y ponerle que le haya dado 0,1, ¿no?, es punible penalmente. Entonces, la política que está detrás es tan errada que un tipo que con un 0,1 y de pronto la culpa fue del otro que pasó mal, ya puede ser punible penalmente. Y eso es lo que nos estamos dando cuenta, que detrás de esta baja del nivel, lo que están habiendo son conductas imputables penalmente. Entonces, me parece que lo que vamos a hacer, básicamente, es generar una inflación en temas que no debieran estar, cuando culturalmente todavía no se ha educado en estos temas. Por otra parte, la UNACEP lo único que ha hecho es concentrarse en este tema y olvidarse de la responsabilidad que tiene el Estado en el mal manejo de la señalización del tránsito, de las rutas. Entonces me parece que es como legislar para la tribuna, cuando en realidad el problema no está ahí. Yo voy a romper una lanza por la UNACEP, porque yo he visto muchas otras acciones de la UNACEP, no solamente en relación con este tema, en relación con la posibilidad de los traslados, sistema de emergencia, ha habido avances en ese sentido, y Gerardo Barrios ha anunciado el tema de la libertad por puntos, que yo creo que es un elemento muy importante realmente. Se han hecho muchos anuncios también, se han hecho muchos anuncios, estamos esperando. Y ha habido muchas resistencias, como los cascos para las motos, ¿no?, desde los gobiernos departamentales también. Pero en ese sentido yo creo que la libertad por puntos es un elemento muy importante. Lo de los cascos y los chalecos es muy importante también a nivel de los motociclistas y los ciclistas, y que globalmente hay que replantearse el tema del rol de los autos y del automóvil. Hay que desestimular el uso del auto individual. Y a su vez, lo otro que hay que decir es, en nuestro país es de los que tiene mayor cantidad de espirometría en relación con la región. Y eso es un factor positivo, quiere decir que es un factor de contralor y que va a contribuir a un proceso. Redondeo con un tema que es la política sobre el alcohol.
Esto es una parte, además de tener que ver con la siniestralidad, tiene que ver con lo que es la política de regulación del alcohol. Y en el tema del alcohol, nuestra sociedad tiene un grave problema de falta de percepción de riesgo. Estamos acostumbrados a que el alcohol no nos hace mal. El haber asociado el alcohol a los accidentes es un logro político, publicitario, de política institucional, ¿no? Porque por lo menos sabemos que allí nos preocupa, pero el alcohol tiene mucho que ver con el tema de la violencia doméstica, tiene mucho que ver con otros factores y también con problemas de salud graves en ese sentido. Entonces, es uno de los problemas que tenemos que encarar. Por eso también la señal de alcohol cero es una señal buena, porque vamos no a la prohibición, sino a la regulación. Y dentro de la regulación hay algunas áreas en las cuales el cero es recomendable, ¿no? Gonzalo, ¿querías agregar algo? Yo no estoy de acuerdo de que después del siniestro seas imputado penalmente. ¿Por qué? Porque vos ya en el momento que te subiste alcoholizado, no estoy hablando de la copa de vino, estoy hablando de alcoholizado. Pero, Gonzalo, disculpame que te interrumpa. Si tenés cero, tenés cero. No te digo propenso. Ahora, ¿por qué no te está escuchando? ¿Por qué no tienes los auriculares? Leonardo te estaba comentando algo. Perdona, Leonardo. No, es que a partir de ahora la ley, si tenés cero, si tenés 0,1, tenés un problema de incumplimiento de la ley. O sea que ya entras en ese tema. Pero después de que pasó y eso es lo que me parece que no se está viendo. Yo creo que hay un tema de que, ahora me acotaban también por mensaje, si tenés más de 1 con 2, más allá de que no hayas hecho nada, ahí sí pasás al juez de faltas. Al juez de faltas. Al juez de faltas, y tenés de 7 a 30 días de trabajo comunitario. Eso me parece que es algo bueno, pero igual 1 con 2 es un disparate, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo que es un disparate. Incluso hay gente que hace poco, incluso dirigentes, se los ha agarrado con 3 hasta hace muy poco y no ha pasado a mayores. Y aparte trabajo comunitario, cuando en realidad si vos saliste a la calle con 3 de espirometría, es un disparate. Yo lo que voy, y que discrepo con Leonardo, que para mí son clave los mensajes. Y acá el mensaje alcohol cero es alcohol cero no solo para el auto, sino para todo en general. Me parece que es interesante, por lo menos, que se tenga previsto de que el alcohol es algo negativo. Así como se castiga en otros aspectos, yo creo que el alcohol es algo negativo cuando se abusa y cuando no se toma socialmente. Y también, perdón que me extienda un poco con el alcohol en adolescentes, ¿no? Porque hay una cultura alcohólica que ya desde muy chicos empezamos y empiezan a tomar desde muy chicos y no está como que castigado socialmente, y me parece que se está empezando a tratar de una manera un poco más seria. Leonardo, ¿querés agregar algo? No, es que yo creo que el mensaje es el contrario que dice Gonzalo. El mensaje es no es el alcohol cero, es directamente la persona que toma no puede ni siquiera a las pocas horas que tomó, y no estoy hablando del 1.2 porque no estoy defendiendo eso, estoy defendiendo el 0.3. Ese es el tema. Yo creo que el 0.3 era un marco tolerable y razonable, y no está acá, porque justamente el mensaje que le estoy dando es, ¿sabe qué? Como va a ser, como es cero directamente, lo que le estoy tratando de infundir es una especie de fundamentalismo moral, que eso es lo que me parece que el Estado hace mal. Entonces, me parece que detrás de esta política lo que hay es tratar de infundir conductas en un marco donde el individuo es libre de hacer lo que quiera, y el alcohol, si el individuo, no manejando, voy a irme un poquito de la ley, quiere hacer lo que haga, que lo haga. El tema está en si yo voy a bajar la vara para, de alguna manera, generar imputabilidad penal, porque en definitiva ese es el tema.